a continuación. El intestino no está preparado para digerir ese tipo de conservadores, de colorantes, que finalmente la digestión pues se va a hacer más lenta, vas a tener problema de exceso de gases, no darle azúcares simples o azúcares añadidos antes de los 2 años de edad. A los 11 meses se empiezan a introducir los derivados de la leche de vaca, como el queso, yogur sin azúcar, o puede ser fermentados, o sea, como el kefir también. Hola comunidad, ¿cómo están? Nos da gusto saludarlos el día de hoy. Yo soy Ruama, esto es Hijos del Futuro. Y es un espacio, un podcast en el que estamos buscando darles algunas herramientas para que puedan hacer uso de ellas en su camino de la crianza. Hola, ¿qué tal comunidad? Mi nombre es Hugo y recuerden que esta es una guía para padres que moldean el mañana. Y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo hay señales que nos marcan nuestro cuerpo, cómo el sistema digestivo habla. Así es, así que hoy tenemos una súper invitada, ella es Betsy Romero, es gastroenteróloga pediatra con más de 10 años de experiencia en atención integral de enfermedades digestivas en niños. Ella tiene una especialidad en trastornos gastrointestinales agudos y crónicos y en nutrición pediátrica. También es pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Tiene una subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Tiene una especialidad en endoscopía respiratoria y digestiva pediátrica por el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, avalado por la UNAM. Y tiene también un diplomado de nutrición pediátrica por la Universidad Iberoamericana y actualmente está cursando una maestría en administración hospitalaria. Bienvenida, doctora. Bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tienes muchas credenciales. Muchas gracias. Me encanta que me inviten a espacios donde se puedan platicar temas principalmente que son de interés para los papás y que pueda servir de ayuda para comunicar de manera sencilla algunas dudas que pudieran llegar a tener y no desinformar, ¿verdad? Para poder llevar como la información más clara y precisa para ellos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Doc. Gracias. Para introducir el tema y lo más importante, ¿cuándo un papá debería acudir a un gastroenterólogo pediátrico? Bueno, en sí como gastroenterólogo pediatra, o somos pediatras generales, o sea, vemos enfermedades de los niños en general, pero después nos enfocamos en la subespecialidad como precisamente a trastornos del sistema digestivo de los niños. Entonces, tal vez algunas cosas que ya van hacia algo crónico, o sea, que lleva más tiempo tal vez dando vueltas, ¿no? en la consulta, que pudiéramos tratar de manera pues más específica, ¿verdad? En una consulta de gastroenterología, pero en sí vemos, aparte de enfermedades generales de pediatría, o sea, temas digestivos, de estómago, intestino, el hígado, páncreas, vesícula, y también en esa cuestión que se pueda revisar específicamente en niños, o sea, no en temas de enfermedades de adultos, que ya es otra especialidad diferente, que es la gastroenterología general, que pues ve enfermedades enfocadas a los adultos y son muy diferentes a las de los niños. Por favor, elijan al doctor correcto si ustedes tienen la oportunidad y si ya saben que es algo que está como recurrente y ahorita iremos platicando un poquito más para que tengan más herramientas, pues elijan a un gastroenterólogo pediatra que es el que está encargado de los niños, ¿no? ¿De qué edad se puede tratar? Pues vemos niños desde nacimiento, o sea, desde los 0 días hasta la adolescencia, hasta los 18 años. Ah, muy bien, o sea, ya grandes, sí, adolescentes. Sí. Muy bien. ¿Y cuál es la importancia en general del microbioma intestinal? Bueno, ahorita que está muy de moda ese tema de la microbiota, del microbioma intestinal,
pues hay diferentes estudios que han salido a lo largo del tiempo. O sea, es una investigación que sigue en proceso. O sea, cada año salen como que se asocian a enfermedades o a temas nuevos que no sabíamos y que pudieran relacionarse. Pues implica, vaya, está en todo, desde son una serie de ecosistema de microorganismos que tenemos en el intestino. De hecho, ya llamado como el segundo cerebro de nuestro cuerpo. Y ahí este tipo de microorganismos pues son desde bacterias, incluso hongos, que nos ayudan, que son benéficos para ciertas funciones, como por ejemplo el sistema inmunológico, la cuestión del metabolismo de nutrientes, por ejemplo, igual nos protege contra ciertas enfermedades autoinmunes también, o enfermedades alérgicas, asma, sí, y algunas otras que se han estado estudiando que pudiera relacionarse con qué tipo de microorganismos tenemos dentro de nuestro cuerpo. Correcto. En un momento más vamos a profundizar un poquito más en cuanto al microbioma, pero también nos gustaría que nos comentaras cuáles son las enfermedades con las que la gente asiste más contigo. Yo las dividiría como por grupo de edad, tal vez, porque, por ejemplo, a los bebés de los 0 meses a la etapa de lactantes, que es el primer año de vida, claro, generalmente son problemas que nosotros lo conocemos como de tipo funcional, que son más cólicos, por ejemplo, regurgitaciones, reflujo. Otro problema que es también común, que se llama disquesia, que a veces se confunde con el estreñimiento, que es cuando los bebés están pujando y no puede salir la popo, pero cuando evacúan, la evacuación es como blanda o normal. Entonces es un tipo de este trastorno digestivo funcional que se llama disquesia, como un tipo de cólico. Y otro es también problemitas de, como les decía, de reflujo, alergias alimentarias como alergia a la proteína de la leche de vaca, y principalmente en ese grupo de edad vemos también cuestiones de su crecimiento para que veamos si está cayendo a lo mejor en desnutrición o va en sus gráficas de crecimiento pues adecuadamente aumentando de peso y talla mensualmente. Y ya después en la etapa preescolar, generalmente el primer año, por ejemplo, si van a guardería o al preescolar, al kinder, el primer y el segundo año son donde más se enferman como de gripitas, diarreas. También empieza el tema de estreñimiento, porque coincide también con cambios en su dieta o con el control de esfínteres. O sea, se relaciona también con eso. Y también en la etapa escolar, más como también hay dolor abdominal, reflujos, diarreas, igual estreñimiento. Problemas ya empiezan también en la etapa escolar y el adolescente, ya también problemas como trastornos digestivos como colitis, que ya se relacionan más con el estado de ánimo de los niños o de los adolescentes. Mayor cantidad de estrés, ¿no? Exactamente, o enfermedades inflamatorias intestinales que son en menos grado, o algunas enfermedades autoinmunes, que es muy raro también, pero puede pasar. Claro. ¿Y por qué se da últimamente muchos casos donde ahora ya incluso lo vemos como normal el exceso de diarreas? ¿A qué se debe? ¿Se debe a que los niños están explorando el mundo, tienen que tocar cosas, comerse esto, probar lo otro? ¿O a qué se debe que ahora ya haya un poco más de situaciones de diarreas? ¿Y cuándo también pues debemos asustarnos? Pues yo creo que todo el año hay enfermedades diarreicas, sí, pero hay picos en el año que son como más frecuentes. El cambio de clima, por ejemplo, a veces empieza a hacer más calor, cambian también los microorganismos que están en el ambiente, también tienen como sus temporadas, pero igual influye también, como les decía, de los cambios de clima, el calor, en la cuestión de almacenamiento de los alimentos también, cómo se refrigeran o se guardan, o en el transporte de estos alimentos de casa a la escuela. O sea, pudiera haber alguna contaminación también,
o las personas que preparan los alimentos en las escuelas, igual el lavado de manos, puede haber ahí alguna contaminación en esto, o también ahora el exceso de azúcares o alimentos ultraprocesados, que igual en el intestino, pues el exceso de sodio, o sea, de sales y de azúcares, lo que hace es que hace una diarrea que le decimos nosotros osmótica, o sea, jala agua al intestino y son diarreas por alimentos, o sea, por este exceso de alimentos. ¿Y los papás qué deberíamos de hacer? ¿Cuándo deberíamos de preocuparnos por una diarrea? Porque pues también, pues sí tiene una idea de que tener una diarrea muchos días, pues puede ser incluso peligroso. Sí, siempre igual por ejemplo, los más vulnerables serían, yo les diría que es la etapa de lactantes, porque se deshidratan muy rápido los bebés. Entonces sí, en esa etapa hay que estar muy al pendiente del número de evacuaciones, de la cantidad de la evacuación, y sobre todo si están siendo muy líquidas y el bebé pues pierde agua por sudor, por fiebre, por evacuaciones, vómito. Entonces la composición corporal de un bebé más pequeño prácticamente es agua, todo su cuerpecito. Entonces, si pierde esta cantidad, pues se debilita más rápido, se deteriora y sí hay que acudir a urgencias para que revisen signos de alarma de deshidratación o tomen sus signos vitales para ver que todo esté bien. Pero como todo, la diarrea tiene su ciclo y a veces como papás sí te llegas a desesperar de que pues el bebé o tu niño está con diarrea, pero sí es importante, o sea, sobre todo las medidas higiénico-dietéticas de mantenerlos hidratados, ya sea con agua o con suero vida oral, principalmente el suero vida oral porque contiene electrolitos, también glucosa, que es importante para que se pueda rehidratar las células de nuestro organismo, y no utilizar obviamente refrescos, bebidas deportivas o juguitos, zumos de fruta. Sí. Eso empeora la diarrea. Correcto. Okay, y tenemos también casos opuestos. Hay bebés que pasan 2, 3, 4 días. No sé actualmente ahorita qué tanto esté estudiado, pero por ahí llegué a ver unos videos que incluso hasta 6 días, digamos que todavía está dentro de la normalidad. En esos casos opuestos, ¿cada cuánto tendrían que desechar nuestros hijos y cuándo ya, digamos, ya llegamos al límite? Sobre todo con el lactante, porque a nosotros nos pasaba con uno de nuestros hijos que nos decían mucho en casita, no, lo que le pasaba a él no es que se tardara muchos días, sino que, como decías hace rato, Doc, que como que le costaba trabajo sacar pues las heces, ¿no? Sí. Entonces nos decían, no, tiene estreñimiento. Y nosotros ya habíamos escuchado que, bueno, hasta donde sean ciertos días, 5 o 6, pues hasta ahí ya es estreñimiento. Pero si no son tantos días, no es estreñimiento. Entonces, ¿qué si es estreñimiento? Bueno, los bebés, el tema que estábamos platicando hace ratito era lo de la disquesia. Que es que pudiera confundirse con estreñimiento, y eso le pasa a los bebés no a todos, pero a ciertos bebés les pasa desde los 0 a los 4 meses, y es porque no controlan la parte, todavía hay inmadurez en el sistema digestivo, y en lugar de que el esfínter anal, o sea, pueda abrir para que expulse, o sea, ellos pujan y al mismo tiempo cierran ese esfínter. Okay. Entonces es parte como de que todavía están en esa maduración, tanto cerebral e intestinal, para poder coordinar estos movimientos. Y ahí también tiene que ver el tipo de alimentación que llevan los bebés. Por ejemplo, los bebés que solo se alimentan con lactancia materna, sí les decimos en consulta que pudieran esperar un poco más, o sea, 1 o 2 días, ver que no tenga molestias en su pancita, o sea, de que se distienda, por ejemplo, el abdomen, que esté como más globoso, o que estén irritables, o sea, esto ya es que sí hay que ayudarlos de alguna manera a evacuar. Pero si están con lactancia materna es como que podemos esperar tal vez un poco más. Pero si están alimentados con fórmula,
es diferente. Ahí sí no esperamos tantos días para que pueda evacuar el bebé. Ok. Entonces, ¿cuánto sería una cantidad de días que digas, bueno, puedo esperar esos días y no hay problema? En los bebés, por ejemplo, que son de lactancia materna exclusiva, o sea, yo a veces en consulta le digo, pueden esperar hasta 48 horas que ver cómo está, principalmente observar al bebé que no tenga estos síntomas de irritabilidad o de distensión abdominal. Y en los bebés que están alimentados con fórmula sí es necesario investigar por qué no están evacuando tal vez y ver la calidad de esa evacuación. O sea, como les decía, si es como puré, como mostaza, o sea, es normal, pero si está saliendo tipo plastilina o bolitas, eso ya es estreñimiento. Okay. Ajá, entonces tal vez la fórmula que están tomando no es la adecuada para ellos, hay que investigar si es la fórmula o también hay problemas en el intestino, como por ejemplo hay un padecimiento que se llama enfermedad de Hirschsprung, que desde bebés también padecen estreñimiento, pero la evacuación no es blanda como les decía, es como más moldeable, o sea, como tipo plastilina. Cuando ya la evacuación no es de características esperadas para la edad, que es en los bebés, sería como puré o como mostaza, y en los niños más grandes ya es debe de ser una evacuación suave, que no tengan que estar pujando a la hora de estar evacuando. Los niños que están con pañal y que todavía no dejan el pañal, igual no hay unos que no llegan a estar sentados o de cuclillas, o sea, a veces se evacúan de pie. Y también hay que revisar cómo es esa evacuación, que tiene que ser blanda, se tiene que aplastar en el pañal. O sea, si no logra deformar esa evacuación, quiere decir que hay un problema ahí de estreñimiento. Correcto. También la entrada a la escuela, pues puede interesarlos un poquito. Nuestro hijo va a entrar este año al preescolar, pero estamos entrenándolo para que pueda ir al baño, sí, ¿no? Pero me imagino que esto puede causarle un poco de estrés cuando entre, porque el simple hecho de limpiarse por sí mismo, pues le va a ocasionar un cierto nivel de estrés, ¿no? Que no tiene nadie que lo ayude. En este caso, si deberíamos de entrenarlos antes o cuál es la edad fisiológica en la que el niño ya puede controlar sus esfínteres y que sea algo normal para él, no presionarlo, ¿no? Sí, es un proceso madurativo de cada niño, o sea, no es como que a cierta edad ya tenga que dejar el pañal. Muchas veces sí se presiona por parte de las escuelas o las guarderías que ya tienen que dejar el pañal, o sea, como forzarlos a algo que tal vez todavía no están en esa etapa madurativa de dejar de usar un pañal, y eso sí los puede llegar a estresar, a retener todavía más el uso del pañal, porque a la hora de forzar algo que todavía no están listos, hay señales que ellos mismos que vamos viendo como papás, o sea, que ya se empiezan a quitar solitos el pañal, o que ya se sienten incómodos con que esté mojado o que esté sucio. Pero si no es así, la recomendación es no forzarlos, aunque la escuela tal vez sí los lleguen, algunas escuelas, no todas, los llegan a forzar a que lo dejen antes de entrar tal vez a primero de kinder, o les dicen es que ya nadie usa pañal, pero realmente no es algo que sea que esté recomendado, vaya, es más como del tema de escuelas que deben de dejar ya. No es diferente un bebé que lo dejó a los 2 años que uno que lo dejó a los 3 años. O sea, no es que sea más listo uno que otro. O sea, es un proceso madurativo que es individualizado en cada niño. Correcto. Gracias, doctor. Y en cuanto a los bebés, ¿qué nos podrías mencionar sobre, en específico, el reflujo y la regurgitación? ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La regurgitación ocurre en prácticamente todos los bebés, de los 0 meses prácticamente hasta el año ya dejan de tener estos eventos de regurgitación, que generalmente son bocaradas pequeñas de residuos de leche, o sea, después de tomar
su lactancia o su fórmula. Y no requieren un esfuerzo de náusea, un reflejo nauseoso o una pérdida de mayor cantidad. O sea, son generalmente pequeñas cantidades y principalmente que no les causan a ellos una molestia. O sea, no hay arqueo de su cabeza o que estén irritables con llanto. O sea, simplemente es un vomitador feliz como sí, generalmente. Sí. Pero esto se debe a que están, digamos que no tienen como un filtro de higiene. O sea, se excede de leche y es normal que se haga eso. En los bebés que regresen el alimento, bueno, más que nada en ese periodo pues es lo líquido. Sí. Principalmente que solo tienen su alimento es líquido, o sea, es la lechita. Entonces eso también provoca que no haya algo que esté como con peso en la parte de su estómago, y entonces aparte de que el esfínter esofágico todavía no tiene adecuada presión como para mantener cerrado todo el tiempo. Y otra cuestión es la posición en la que están todo el tiempo, que están acostados. De hecho, si se dan cuenta, o no sé si a ustedes les pasó, pero a partir de que se empiezan a sentar, que están ya empezando a sentar en la sillita, el reflujo empieza a disminuir muchísimo. Ya para cuando cumplen los 12 meses prácticamente desaparece, porque ya por gravedad no hay tantos eventos de reflujo. Pero en sí todos tenemos eventos espontáneos de reflujo, solamente que no se manifiestan como un bebé, ¿verdad? Porque tienen estas características que los hacen susceptibles a estos eventos más, que tengan estas regurgitaciones más frecuentes. Pero eso se quitará solo, ¿no? Bueno, así le pasó a nuestro primer hijo. Al segundo no le pasó, por cierto, qué bueno. Pero el primero sí, y se le quitó solo como a los 9 meses. Y lo que nos decía el pediatra es, ustedes no hagan nada, él solito va a dejar, y sí, solito dejó de hacerlo, pero pues la verdad sí fueron 9 meses de mucha preocupación. Sobre todo nos preocupaba lo de acostarlo y que la noche se le fuera a repetir, y a nosotros nos recomendaron un colchón que se levanta. He visto otros que tienen uno que solo es como una especie de almohada que está alta y el bebé está todo el tiempo así, pero también he escuchado que esos no son recomendados por los pediatras para aliviar, digamos, un poco el problema. Sí, ahora ya no es recomendable. O sea, lo único que se les recomienda es que estén en una superficie plana y que estén boca arriba, sin objetos como peluches, almohadas o cobijas que pudieran en la noche causar que obstruyan la respiración. Y la cuestión del reflujo sí es valorar quién es un paciente que tiene enfermedad por reflujo y otro que es solamente regurgitación, que es un trastorno funcional de su edad, o sea que es algo transitorio que va a pasar. El que tiene enfermedad por reflujo es un niño que cuando lo vemos en consulta tiene problemas en la ganancia de peso, por ejemplo. O sea, lo identificamos ahí como que si lo llevan mensualmente, pues hay estancamiento de peso o no suben el peso esperado para su edad en meses. Y también aparte tienen, o sea, los mismos papás lo dicen, está muy irritable, llora todo el tiempo, o cada vez que toma la fórmula o su lechita, se arquea, o sea, va su cabeza hacia atrás, o se escucha cómo está todo el tiempo pasando, como parece que está ronroneando un gatito, o esas señales sí es como para clasificar más que nada que sí está afectando su calidad de vida, o sea, en ese tiempo. Y el otro bebé que solamente regurgita ocasionalmente con la toma de la leche, pues es un bebé que en la consulta lo identificamos como un recién nacido de peso adecuado para su edad, o sea que está subiendo como debe subir, que está en las percentilas adecuadas para su crecimiento, y que principalmente pues no menciona nada de este tipo de problemas
que afectan su sueño o que afectan de estar todo el tiempo tal vez irritables, ¿no? Hay algunos bebés que ya hasta tienen regurgitaciones incluso con sangre porque inflaman toda la parte del esófago. Y eso ya es algo que debería de preocupar. Eso es ya es un dato de alarma. Entonces, el niño con reflujo se le tiene que llevar con un especialista para que lleve un tratamiento. ¿Sí llevan algún tipo de tratamiento? Sí, principalmente el primer cambio es en el tipo de alimentación que están llevando, porque muchos se asocian a, por ejemplo, alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces les hacen cambios a la dieta de la mamá, o sea, les hacen una dieta de restricción de los derivados de la leche, o los que están con fórmula, una fórmula extensamente hidrolizada. Y ya después de ese cambio puede ser un inhibidor del ácido gástrico para proteger precisamente que no haya daño del paso del ácido del estómago y la fórmula, o sea, este paso principalmente de ácido de estómago a esófago es donde los inflama y tienen, por eso están como muy irritables, porque está inflamado el esófago. Y fuera de eso es como las medidas que tomamos, o sea, de tratamiento. Hay otros que pueden mandar unos medicamentos que también son muy recurridos, que se llaman procinéticos, que hacen que se acelere el vaciamiento gástrico, pero no son la primera opción, o sea, serían como la segunda o tercera opción para tratamiento. Las primeras serían el cambio en la dieta de la mamá o el cambio de la fórmula y un inhibidor del ácido gástrico. Correcto. Okay, o un espesante también puede ser, pero depende de cada bebé en la consulta. Claro, debe, digamos que individualizarse también, sí, ¿no? O sea, no podemos generalizar completamente en todo. Doc, nos comentabas que, bueno, por la naturaleza del ser humano, pues uno tiene que estar sentado para comer. Pero hay muchos preadolescentes que les da por estar haciendo la comida en la cama o reclinados o acostados. En ese caso, ¿se le puede generar algún problema? O sea, por ejemplo, que les dé acidez estomacal o que no se digieran bien los alimentos. Sí, esa parte de comer en posiciones como acostados o viendo la televisión, pierden también el estar todo el tiempo viendo la pantalla, el celular, el iPad, o sea, también pierden el sentido del autocontrol. Empiezan como, o sea, no hay un sentido de decir ya estoy lleno, ya estoy satisfecho. Ajá. Entonces no hay un freno en ese sentido y muchos se están comiendo como por impulso nada más, o sea, siguen comiendo. Y también en la parte de la digestión no se mastican adecuadamente los alimentos y es muy importante que sí tengan un tiempo de masticación para que la digestión de las enzimas de cada alimento puedan llevar su proceso sin causar inflamación o sin causar que se haga lenta la digestión. Uh-huh. También es bueno por eso que evitemos que nuestros hijos estén comiendo, sobre todo los chiquitos, sí, no mal acostumbrarlos a que estás viendo la tablet y hay veces que, o sea, se ven niños que están con su tablet, pero nada más están como uno todo el tiempo, sí, uno tras otro, sin saber si ya se llenaron, sin saber ni siquiera qué están comiendo. Sí. Entonces hay que disminuir si lo estás haciendo en casa o de preferencia cero, ¿no? Sí, de preferencia debe de ser sin pantallas, o sea, 0 pantallas a la hora de comer. Tal vez se hace más fácil a veces como papás cuando vas a un restaurante o algo para que no te moleste, sí, le das el celular. Pasa. Pero no es lo adecuado por lo mismo, o sea que no, ni siquiera están, la parte sensorial ni siquiera está involucrada porque no están ni tocando los alimentos, no están viendo las texturas, colores, nada, o sea, simplemente a veces reciben la comida directamente en la boca, ¿no? Uh-huh. Sí, también, a veces los papás, no, tú quédate ahí y yo le doy de comer hasta en la boca, ¿no? Sí, pero no es lo correcto. Queríamos preguntar, ¿cuál es la diferencia entre las alergias y las intolerancias? ¿Cómo puedo distinguir de una y de otra?
Bueno, en la alergia alergia a alimentos involucra, aparte del sistema digestivo, involucra el sistema inmunológico. Entonces, aparte de si tienen alguna molestia como dolor abdominal, vómito o que cause diarrea, aparte de eso van a tener problemas tal vez en la piel, o sea, alguna alguna dermatitis o algún tipo de brotes que puedan también involucrarse. El sistema respiratorio también se puede involucrar, como es pueden tener de repente tos o escurrimiento nasal, rinitis, y en casos más graves es anafilaxia, que es ya cuando se cierra, por ejemplo, la vía respiratoria y ya les impide no respirar. Y en la intolerancia generalmente hablamos de alimentos que a la hora de digerir, y principalmente los azúcares de los alimentos, no la proteína del alimento. Entonces, por ejemplo, en la leche puede ser la lactosa, en algunas frutas la fructosa. Nuestro intestino no lo absorbe adecuadamente y ese azúcar pues arrastra hacia el intestino grueso y puede provocar este tipo de exceso de gases, diarrea o distensión abdominal. Pero sí tanto los dos son inmediatos, o sea, con la ingesta, pero en la alergia, en la alergia a alimentos, puede haber reacciones rápidas, o sea, como es de minutos, o tardías que pueden llevar hasta 3 días o una semana después de que ingeriste incluso el alimento. En cuanto a específicamente la alergia a la proteína de la leche, ¿cómo podemos diferenciar en contra del reflujo? Puede ser que sea un reflujo o puede ser la alergia a la tolerancia de la leche. ¿Cómo podemos diferenciar esas dos? ¿Hay algún estudio en específico que se le pueda hacer a la mamá o al bebé? Yo lo que les digo en consulta es que es un diagnóstico totalmente clínico, o sea, de la persona que los está viendo en consulta. No es algo que con una prueba o si les mandan a hacer alguna prueba en la popó o en sangre, y menos esa edad, sí, ¿no?, es adecuada para decir si tienes alergia a la proteína de la leche de vaca. Es algo que hacemos como pruebas de reto, o sea, damos los cambios en la dieta de la mamá o en la fórmula que están tomando, y si hay mejoría, o sea, debería de haber mejoría en las primeras 2 semanas con esos cambios. Si no hay mejoría con eso, o sea, si lo están haciendo al pie de la letra, pues tal vez no es una alergia a la proteína de la leche de vaca y simplemente es un reflujo fisiológico, o es una intolerancia, por ejemplo, a la lactosa, que eso es frecuente en los bebés más pequeños, porque en la parte intestinal, también hablando de inmadurez, no tenemos, en el intestino, o sea, las células que nos ayudan a absorber, como la parte de ese azúcar que es la lactosa, generalmente nacen con un 70% de la capacidad para absorberlo, y algunos bebés en los primeros días o el primer mes tienen este problema de que la evacuación huele ácido, o que evacúan muy frecuente porque todavía no está desarrollado al 100%. Pero es transitorio, o sea, se va a quitar y ya deberían de estar con una fórmula normal o con la dieta de la mamá sin restricciones. Pero cuando es una alergia a la proteína de la leche de vaca, sí debería de haber una dieta especial para la mamá, para restringir estos derivados de la leche, derivados de la leche de vaca, que pudieran estar pasando a través de la leche materna estas proteínas que están involucrando al sistema inmunológico, lo están retando, y todavía no está listo como para, el sistema inmunológico del bebé, no en todos los bebés, pero para aceptar esa proteína externa, ¿no? Entonces, hacen un rechazo y empiezan las manifestaciones de piel, pulmonares y digestivas. Pero sí debería de haber una mejoría si se está llevando adecuadamente las indicaciones. Pero sí, la respuesta es que no se debe de mandar una prueba en especial para decir si tiene o no.
Claro, es más que nada de observación, ¿no? Sí, es como es un diagnóstico clínico que lo debe de hacer el pediatra y decir si tuvo mejoría o no. Si no tuvo mejoría, es algo que va a pasar transitorio. O buscar otras opciones, digo, ya que sería algo ya más raro, ¿no? Pero también existe la posibilidad de otras opciones. Y en el caso, doctora, de los bebés que tuvieron una alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿eventualmente se les quitará o ya no se quita? Sí, eventualmente hacen una tolerancia a esta proteína. Por eso el tipo de fórmula que se les da es extensamente hidrolizada, que tienen un pequeño estímulo, o sea, no es de que está retando al bebé constantemente su sistema inmunológico para que pueda crear esta tolerancia. Y generalmente la alcanzan entre el primer año de vida o los 3 años. Correcto. Ok. En cuanto a el tema de la lactancia, siempre se dice que hay que darle unos golpecitos para que no se le genere cólicos al bebé. Sí. En relación a los cólicos, ¿qué nos podrías mencionar? Y si es necesario dar esas palmadas, tanto en los lactantes como en los bebés que consumen fórmula. En los bebés que consumen fórmula, en el primer mes, sí es como se les dificulta un poco más como expulsar esa parte del aire que de gluten. Ajá. Sí es necesario ayudarlos un poco. En la lactancia materna, si tienen buen agarre al pecho, no es tan necesario que se le den estas palmadas al bebé. Es más como los bebés que están con biberones, que hay más deglución de aire, que sí les provoca estas molestias. ¿El mismo aire es el que les genera el cólico? Es que el cólico puede ser por eso o puede ser por lo que les comentaba de que todavía está la parte de la microbiota haciendo el proceso de maduración y no digiere bien todavía la leche. Pero es un proceso que es transitorio y que va a pasar. Sí, o sea, no es inmediato, pues, o no se va a resolver con unas palmadas. También tiene que el bebé ir desarrollándose poco a poco. Sí, lo de las palmadas yo se lo dejaría a los bebés que están con biberón. Ajá. O ya sea que tengan la lactancia diferida, o sea, que están con leche materna, pero usan biberón, también ellos sí hay que ayudarlos. Ok. En cuanto a, regresando un poquito a lo del estreñimiento, ¿cuáles serían como las cosas que estamos haciendo mal en cuanto a la alimentación? Porque a lo mejor algunas cuestiones son pues del ambiente, ¿no? Hay ciertas etapas en las que son más estresantes para los niños que otras. Pero ¿cómo contribuimos como papás para que esa parte se mejore a partir de la alimentación? Principalmente con la ingesta de frutas y verduras, que por lo menos consuman 1 a 2 frutas al día o 1 a 2 verduras al día. Hay niños que no consumen nada de eso, o sea, solamente proteína o carbohidratos, pan, tortilla, no son malos, pero hay que equilibrarlo. Y también la ingesta de líquidos, de agua, la parte de los niños más grandes, la parte de la actividad física también, que no sean niños sedentarios. También el movimiento y la actividad física ayudan a activar la digestión y a que pueda tener evacuaciones más seguidas o de una consistencia blanda. En cuanto a los líquidos, ¿hay algún porcentaje, alguna cantidad que se le debe dar tanto de agua como de leche? Sí, todo esto va por el peso en los bebés, por ejemplo, si están con fórmula al 100%, calculamos el número de onzas por la capacidad gástrica, o sea, de su pancita, o sea, hacemos un cálculo de los mililitros por el peso del bebé y ya lo dividimos entre el número de tomas, que generalmente los primeros 3 meses es cada 3 horas. Por succión, cuando son con fórmula. En la lactancia materna es a libre demanda, o sea, no hay como no se les pone horarios a las mamás que están lactando al 100%, no se les dice, le debes de dar cada 3 horas, o 20 minutos y 20 minutos, eso no es cierto, o sea, es prácticamente sí es a libre demanda, ¿no? Y en los niños más grandes, ya cuando empiezan con la alimentación complementaria,
las tomas de leche van disminuyendo porque se van introduciendo estos alimentos que van a ocupar mayor relevancia en su alimentación y las tomas van a disminuir, y se agrega también la introducción del agua simple, que no debe de ser antes de los 6 meses, o sea, debe de ser cuando empiezan la alimentación complementaria, que es después de cada tiempo de comida, en ese periodo de 1 a 2 onzas, por ejemplo, ofrecerle al bebé. Algo de agüita. Ajá, sí, para que ayude también a la digestión de los alimentos y precisamente a que las evacuaciones no sean duras. Pues duras. Uh-huh. Pero sí debe de ser el agua no antes de los 6 meses, o sea, no antes de la introducción de los alimentos. ¿Y la leche entera igual tiene un límite por sus niveles de azúcar? Sí, ya después del año, bueno, un poquito antes del año, a los 11 meses se empiezan a introducir los derivados de la leche de vaca, como el queso, yogur sin azúcar, o puede ser fermentados, o sea, como el kefir también, y la leche entera de vaca a partir de los 12 meses, pero no más de 250 mililitros al día, porque si pasas esa cantidad de leche, o sea, hay bebés, hay niños que después del año se toman 1 litro de leche. Y de sabor. Y sí, o sea, y eso, sí, o sea, no, llegan y dicen, no, es que se toma todo el litro en un día. Y eso provoca inflamación intestinal. Incluso hay recomendaciones por la Academia Americana de Pediatría, donde en estudios se ha visto que estos pacientes que toman más de esta cantidad de leche, hay microsangrados en la popó. Okay. Entonces, sí es algo que no se debe de abusar de ese alimento, y ya a partir del año no debe de ser más de esa cantidad, debe de ocupar más la comida sólida y otro tipo de nutrientes. Ya no es tan necesaria la leche de esa edad. Correcto. Profundizando un poquito más, doctora, en lo que nos comentabas de los alimentos fermentados, yo tenía la duda del kefir, porque en casa de todos, hacemos el kefir natural, ¿no? Okay. Y quería saber a partir de qué edad les puedo dar, porque yo no los he dado porque digo, no sé si esté su cuerpo preparado para eso, pero ya que nos estás acompañando, quisiera preguntarte, kéfir, yogur natural y otros fermentados, por ejemplo, como tofu o chucrut y un montón de fermentados que las personas pueden hacer en su casa, ¿sí los pueden consumir y a partir de qué edad y qué cantidades también para que no se exceda? Sí, se pueden a partir de los 12 meses ese tipo de fermentados, y la cantidad pues sería por porciones, porque lo que les decía de la leche, que no abusar de esa cantidad, porque casi cada porción equivale, o sea, de leche a 120 mililitros de leche, y el resto se puede cubrir con un cuartito de queso, o con el kefir se puede, o sea, sí lo pueden tomar, pero puede ser una cantidad de 30 mililitros, 20 mililitros. O sea, por ejemplo, ponerle a lo mejor en su frutita encima un poquito, sí, ¿no? Sí, sí. Y completar con el resto de los lácteos, sí, ¿no? porque no es que de repente 200 de una, 100 del otro. Sí, o que se tomen los 250 de kefir. De un jalón. Ajá, porque generalmente pues toman también toman leche entera, y aparte queso y aparte yogur o el kefir, entonces ya se van sumando a la porción de lácteos que deberían de tomar al día. Y el resto de los fermentados es lo mismo, o sea, cualquier fermentado que des después de los 12 meses. Sí, el tofu también es una proteína vegetal y se puede ofrecer también, o sea, como parte de la introducción de alimentos, incluso antes de los 2 meses, el tofu. Correcto. Y también esto tiene en cuenta, porque hay veces que pues vamos al súper y vemos, por ejemplo, un Yakult y dice, no, lleno de microorganismos y de probióticos. Ajá. Y pues tienen también muchísima azúcar. Entonces, esto realmente, o sea, es equiparable. Nosotros como papás podemos decir, bueno, o sea, sí tiene mucho azúcar, pero tiene todos estos microorganismos. Sí, hay que fijarse sobre todo en el etiquetado de cuando compramos productos en los supers, siempre fijarnos en el etiquetado de los alimentos, la cantidad de gramos de azúcar que tiene, las calorías que tiene por porción, y también ahora con este etiquetado que debe de ser oficial para todos los alimentos que vienen empacados.
ahí muestra en la parte frontal exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de grasas. Y la parte de, por ejemplo, de los azúcares, no darle azúcares simples o azúcares añadidos antes de los 2 años de edad. Se debe o sea, generalmente debe ser después de los 2 años que puedan consumir este tipo de alimentos. Correcto. Esto se debe más que nada, bueno, mucha gente piensa que es por el cambio del sabor, porque en unos episodios pasados tuvimos una nutrióloga que nos mencionaba que ellos son muy sensoriales, o sea, si se comen un mango, pues lo disfrutan al 200%. ¿Por qué no es necesario pues tener el azúcar en todos los productos? Mucha gente piensa que hay que tener en la canasta básica pues productos azucarados, incluso te dicen, no, ¿ya leíste tal? ¿Ya leíste el danonino? No. ¿Cómo? Pero si ya tiene, o sea... Sí. ¿Por qué no es necesario ese cambio o más que nada el azúcar añadido? Porque se ha visto en distintos estudios publicados que contribuye a que posteriormente en la edad adulta o incluso desde niños padezcan sobrepeso y obesidad infantil, además de que está asociado con enfermedades cardiovasculares como hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, o sea, ya con resistencia a la insulina desde pequeños también, porque la parte de genética es importante, pero también el ambiente en el que nos desarrollamos influye mucho para que desarrollemos o no alguna enfermedad de este tipo crónico-degenerativas. Y en un bebé de 2 años, sí cambia la sensibilidad de las papilas gustativas, el que le ofrezcas azúcares en exceso, porque sí se hace cierta preferencia hacia ese tipo de alimentos. Sí, claro, es como consumir un jugo que está muy azucarado y ofrecerle un jugo natural. Por ejemplo, ahí dicen, oiga, pero el jugo natural no me sabe, no se acostumbran, ¿no? También. Sí. Sí, entonces por eso la recomendación es que no añadas azúcar a sus alimentos o que ofrezcas paletas, pastelitos o cosas así que no son necesarios para su crecimiento. O sea, en esa etapa requieren otro tipo de nutrientes importantes como el hierro, el zinc, que sí se necesitan para su desarrollo físico y cerebral. Correcto. En cuanto a los probióticos, ahora se están vendiendo como especie de capsulitas con líquido que tienen muchos probióticos. ¿Eso también sería recomendado para un bebé o no aplican para niños o para bebés? Es que hay ciertas cepas de probióticos que están estudiadas para distintos tipos de padecimiento. Algunos se estudian para diarrea, o sea que ciertos lactobacilos disminuyen los días de diarrea en los bebés, o por ejemplo en cólico de lactante o en estreñimiento. Cada uno tiene su porqué dar ese tipo de probiótico. También otro error que he observado es que a veces en la consulta de pediatría ya de cajón se manda el probiótico, ¿no? Y a veces le dice, pues tómelo hasta que se le quiten los cólicos. Yo lo he visto en la consulta y no está bien porque crea un sobrecrecimiento de ese tipo de cepa de probiótico, o sea, sobrecrecimiento bacteriano de ese lactobacilo. Y al final no lo va a ayudar porque va a provocar otras alteraciones y otro tipo de microbioma dentro de su intestino que no es adecuado que lo demos por más de un mes, en conclusión. Correcto. Ajá. Ni tampoco que los papás vayamos a la farmacia y te autorrecetes tampoco. Medicamento que tiene un montón de probióticos y tú lo tomas y tú solito le estás dando ahí a tu hijo meses inclusive o semanas. Sí. O sea, deberías de saber exactamente qué bacteria le vas a dar. Y por tiempos cortos, no tiempos tan prolongados porque sí me ha tocado ver que lo siguen hasta por los 6 meses, las mismas gotitas, o sea, no es como lo adecuado. Okay, no aplica automedicación en estos casos, en ninguno, ¿no? Pero en estos menos, porque no sabemos que vamos a estar creciendo de más, ¿no? Sí, más hay algunos que vienen como con 10 probióticos y realmente, o sea, la pregunta es ¿para qué se lo estás dando? O sea, hay algo que quieras mejorar, pero hay que enfocarlo más hacia lo que está
lo que le está pasando en ese momento, ¿no? Correcto. Doc, en mi caso yo trabajo con mascotas, con fauna exótica, y llevamos un cierto procedimiento y registro de las desparasitaciones. O sea, no desparasitamos tiro por viaje, sino que se hace un estudio previo, un coproparasitario, para identificar qué es lo que se necesita y cada cuánto tiempo. En el caso tanto de los bebés y los niños, se aplica el mismo caso, porque hay muchos fármacos comerciales que recomiendan que cada año se tiene que desparasitar toda la familia. Pero lo recomendado sería igual que se haga un estudio coproparasitario tanto para, no sé si los bebés se puedan desparasitar, pero para los niños. Sí, ya ahora la recomendación es que se documente la infección parasitaria. O sea, con un coproparasitoscópico. Uh-huh. Ya no darlo de manera empírica, o sea, que cada 6 meses, o cada año. Que antes, cuando éramos tal vez nosotros pequeños, sí te decía cada 6 meses su desparasitante. Pero también se ha visto que se asocia a enfermedades, por ejemplo, como enfermedad inflamatoria intestinal, que es el CUSI, y el otro que es Crohn. O sea, ha habido aumento también de esa parte, porque estamos haciendo una parte como de limpieza continua que no es adecuada también. O sea, ahí tenemos organismos parasitarios en nuestro intestino que no precisamente necesitan ser erradicados. Es correcto, o sea, también hay una parte que te ayuda. Sí. Y hay una carga, digamos, que es la que ya se tiene que eliminar. ¿A qué edad se recomienda desparasitar a un niño? Bueno, a partir de los 2 años sí en la consulta hay que preguntar, hacer la historia clínica, revisarlos, ver si hay algún dato que pudiera llamarnos ahí la atención y comentarlo a los papás. Pero sí, como laboratorio de cajón, sí pudiéramos incluir un coproparasitoscópico para ver si es candidato ya a desparasitarse. ¿No? Pero niños más pequeños no es recomendable. Okay. Se está construyendo esta parte de la microbiota. Eso es importante. O sea, si tuviéramos mascotas en casa, igual tampoco deberíamos de hacerlo si son menores de 2 años, porque están construyendo, pues, con todo este entorno que tienen en casa de animalitos, pues también contribuyen a esa microbiota, sí. ¿No? Y si tienen mascotas en casa, sí deben de tener control o sea, en cuestión de estarlos vacunando, desparasitando a las mascotas. Correcto. Ajá, sí, a la mascota, sí. No a toda la familia, ¿no? Sí. Que todos porque sí era una creencia de que si se vacunan uno, tiene que ser todos, y además todas las mascotas. No, o sea, las mascotas. Y si el niño es menor de 2 años, él no. Solo los mayores de 2 años. Sí, pero sí tener control de los animalitos que tenemos en casa. Y tampoco un desparasitante que sea como de ahí general, sin saber ni siquiera qué estamos quitando, ¿no? Lo ideal sería acudir con un especialista y que él nos indique, de acuerdo a lo que tú observes en la consulta, que sí podemos hacer y que no. Sí. En relación a los desparasitantes, ¿en su mayoría destruyen el microbioma? Modifican la microbiota, sí, pero por eso no hay que usarlos como tan seguido, tan porque frecuente, sí. Tan frecuente, sí. Lo ideal es, como les comentaba, que mejor se haga un coproparasitoscópico. Porque sí hay parásitos que pueden salir positivos, pero si no están dando molestias de alguna otra cosa, no se tienen que erradicar, porque hay unos que llevan ya hasta 3 esquemas de antiparasitario porque no desaparece del copro y tampoco es adecuado. O sea, es tal vez parte de su microbioma y no le está causando dolor abdominal, diarreas, sí, claro, detención de crecimiento. O sea, sí hay que evaluar cada caso. ¿Y cuál es en general la importancia como tal del microbioma? Pues como les comentaba al inicio de las preguntas, contribuye mucho a la parte desde el desarrollo cognitivo, o sea, incluso en la producción se ha visto que también la producción de neurotransmisores como serotonina, okay, en la parte de la digestión, o sea, tiene que ver con la producción de nutrientes o ser parte del sustrato de algunas enzimas
por ejemplo, de la vitamina K, de vitamina B12, también en algunos casos que se estudian que algunos pacientes, si tienes una microbiota saludable, eres menos propenso a enfermedades autoinmunes o alergias o problemas de enfermedades crónico-degenerativas, porque también como nos alimentamos es como vamos a qué tan saludable vamos a tener ese tipo de bacterias en nuestro intestino. Si consumimos todo el tiempo azúcares, grasas saturadas, a diferencia de una persona que no lo consume, sí va a haber una diferencia también a la hora de la digestión de alimentos y a la hora de ser más propensos a ciertas enfermedades. Sí, y doctora, en los últimos años se ha estado pues haciendo muchísima investigación acerca de lo que ahora se llama el eje cerebro-intestino, microbioma, y bueno, de lo que comentabas, de la importancia de cómo lo que está en tu microbioma intestinal, en tu microbiota intestinal, está afectando también a la producción de ciertos neurotransmisores. He escuchado y he leído algunos estudios que están hablando acerca de la relación entre la microbiota intestinal y el autismo. Entonces, quisiera saber qué nos puedes compartir acerca de eso para que, bueno, sigamos profundizando un poquito más y veamos cómo se puede aportar por esa parte desde esta especialidad. Sí, sí se siguen, como les decía, son estudios que siguen en progreso, en desarrollo, porque se han relacionado ciertas cepas del microbioma, o sea, como Clostridium, algunos que están presentes en pacientes con autismo o con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que están presentes en ellos y que pueden ser proinflamatorios, y que también ese tipo de pacientes están predispuestos a algunos trastornos digestivos, por ejemplo, a estreñimiento, a dolor abdominal funcional, a colitis o trastornos alimentarios también, o sea, que son pacientes que son más selectivos en los alimentos o solo consumen cierto tipo de alimentos. Correcto. O sea, debemos, en general, las personas que tienen en casa pequeños con problemas neurológicos, TDAH, tienen que hacer un equipo, me imagino, ¿no? O sea, gastroenterólogo, neurólogo, pediatra. Sí, porque a veces luego llegan a la consulta pacientes que tienen ese tipo de trastornos y que no han sido diagnosticados, por ejemplo, y de repente identificas ciertas cosas en la historia clínica o en la revisión médica que haces la recomendación de que sean valorados conjuntamente con el neurólogo pediatra, por ejemplo. Y la parte de la microbiota sí se ha relacionado, pero sí quiero aclarar que no es que si porque tienen ese microbioma ya es la causa del autismo, no es así. Pero sí se relaciona con estos trastornos y con estos espectros de autismo y trastorno de déficit de atención. Entonces, es correcto decir que podría también el área de algún gastroenterólogo pediatra aportar por medio de la alimentación para que pues las personas o las familias que están viviendo y que tienen en casita alguna persona con alguna neurodivergencia se puedan apoyar de la alimentación, no solo de otros especialistas, sino también de la alimentación para poder mejorar los estados. Sí, principalmente al mejorar los síntomas, pues mejoramos la calidad de vida de los pacientes y se trabaja conjuntamente con el neurólogo pediatra, con un nutrióloga pediatra, o sea, para establecer bien los horarios, una alimentación como más estructurada, y también con psicólogos, con paidopsiquiatría también. Es un trabajo que sí se debe de hacer multidisciplinario, o sea, con varias especialidades para que se pueda llevar al final a ayudar al paciente, ¿no? En todos los aspectos. Correcto. Ok, Doc. En cuanto a la alimentación, ¿qué pasa cuando un niño
ya tiene una mala alimentación, consume azúcares, consume grasas que no se deben consumir, y todavía se le introducen los productos que tienen exceso de chile. Digo, porque ahora ya está ahí catalogados por color morado o color negro. ¿Qué pasa también con el exceso de picantes en la dieta de los niños y de los preadolescentes? Por ejemplo, antes del año de edad se recomienda que no se agregue sal a sus comidas, okay. O sea, antes del año. Uh-huh. Ya después del año sí a sus alimentos se pudieran condimentar con este azúcar. Pero el exceso de sodio en los alimentos empaquetados, casi cuando dicen exceso de sodio en los niños, prácticamente eso que se van a comer es lo que la cantidad de sal o de sodio que deberían de consumir en todo el día. Pero al consumir ese solo alimento ya cubrieron esa necesidad de sodio, ¿no? De sal. Y aparte de esto, los irritantes, el ácido que contienen este tipo de alimentos dañan a la mucosa gástrica. O sea, provocan una gastritis, provocan inflamación, y si lo comen en mucho, o sea, en repetidas ocasiones, sí es un problema que los va a llevar a tener problemas digestivos, como les comentaba, o sea, de dificultad para el vaciamiento del estómago, porque al estar inflamado el estómago no vacía completamente y se sienten de repente que se llenan muy rápido, ¿no? O sea, que uh-huh. Ya comí pero ya me llené y o siento un vacío en el estómago. O sea, todo eso es parte de la inflamación del estómago. Reflujo también por la cantidad de condimento, ácidos y sodio que tienen estos alimentos. Y a la larga, pues problemas cardiovasculares, como les comentaba, de hipertensión, arteriosclerosis, o sea, van evolucionando la así. Lista completa. Sí, así y entonces sí es común que un niño pueda padecer gastritis, colitis y todas esas. Sí, ya es muy común con precisamente este tipo de alimentos ultraprocesados que tienen más de 4 ingredientes en su composición, que el intestino no está preparado para digerir ese tipo de conservadores, de colorantes, de tantas cosas que modifican al alimento natural, que finalmente la digestión pues se va a hacer más lenta, vas a tener problema de exceso de gases, de inflamación, porque no está diseñado para que podamos procesar todo ese tipo de ingredientes en un solo alimento. Claro, ¿y cuál sería, doctora Betsy, como la dieta ideal que en el día a día un niño puede tener, que le ayude, que a lo mejor sí se va a comer unos taquis, ¿no? O algo así, pero ¿qué le podría ayudar a reforzar? Y nosotros como papás, ¿qué les podemos dar para reforzar la microbiota intestinal y puedan pues aún así sobrevivir con uno que otro dulce de vez en cuando, ¿no? Sí, eso es no satanizarlo, ¿no? Pero, o sea, de vez en cuando pudieran consumirlo, pero también a la vez tienen que consumir diariamente, o sea, frutas, verduras, alimentos de origen natural que no sean procesados o de embutidos, enlatados, disminuir por lo menos una vez, o sea, una vez a la semana, pero no diariamente este tipo de alimentos. O sea, con eso reforzamos la parte de la salud digestiva, y también el que jueguen en ambientes en contacto con la naturaleza también favorece que enriquecer esta microbiota, o sea, el microbioma en general. En los bebés más pequeños la lactancia materna es un factor protector también, o el tipo de nacimiento, o sea, si nacieron por parto tienen un beneficio también extra, y principalmente es como lo más importante, o sea, algún suplemento extra sería como evaluarlo ya individualmente, o sea, para recomendar algo así. Los niños sí pueden consumir, bueno, como los nuevos suplementos que están como de moda, uh-huh. que algunos son como hongos, otros son suplementos que magnesio, que zinc y cosas extra. Eso sí funciona. ¿Y las vitaminas también funcionan? Sí, por ejemplo, en los
niños menores de 1 año, cuando están con lactancia materna, se recomienda suplementar la vitamina D. Sí es como algo que de cajón sí se recomienda. En las fórmulas va adicionada ya, o sea, ya las tienen adicionadas. Y al inicio de la alimentación complementaria también, si no iniciamos con alimentos ricos en hierro, también pudieran requerir los bebés algún tiempo suplementar el hierro en ellos. Y ya del magnesio y el zinc, que ahora se ponen como muy de moda, muchas veces tenemos que, lo ideal sería medir los niveles de magnesio que tenemos en sangre, porque también un exceso de este tipo de minerales también tienen sus efectos adversos. Entonces no es como que todos ya debamos de tomar el magnesio, o sea, en algunos nos ayuda para inducir el sueño, relajación muscular, o incluso para evacuaciones más blandas, también ayuda, pero no es para todos. Sí tendríamos que evaluar cada caso. Sería otra vez como los probióticos, ¿no? Sí. Que no es que como todo el mundo ya está recomendando suplementos. Bueno, yo voy a agarrar magnesio sin hierro y todo se lo meto a mi hijo, ¿no? Sino que más bien tengo que ir otra vez con el especialista y que nos diga, bueno, está deficiente de esto o del otro, y si no, pues no sería necesario, ¿no? Sí, solamente los que sí son la vitamina D en el primer año y la suplementación de hierro a partir de los 6 meses en los bebés que no iniciaron con algún alimento rico en hierro. Correcto. Doc, y en cuanto a la refrigeración y la higiene en general, tanto de alimentos como de los cubiertos y todo eso, en cuanto a la refrigeración, sí debemos ser muy estrictos, por ejemplo, con los niños. No, por ejemplo, no guardar un alimento más de 2-3 días. Y en cuanto a la higiene, hay que estar cambiando constantemente las esponjas, hay que usar algún jabón en específico, hay que esterilizar algo. Sí, bueno, por ejemplo, de los alimentos sí tienen que almacenarse de manera correcta, porque puede haber contaminación si los dejamos mucho tiempo a la intemperie, o sea, al aire libre. De repente hay vectores como moscas o algo que pueden llevar algún microorganismo y contaminar los alimentos. Y el número de días que esté en refrigeración va a depender también de qué tipo de alimento estamos hablando. Por ejemplo, en congelación pueden estar mucho tiempo congelado, pero en la parte del refrigerador, pues hay lugares donde el frío no es, en todo el refrigerador no es la misma temperatura que si están en la parte de arriba, que si están en la puerta, por ejemplo. Ahí no deberíamos de almacenarlo, por ejemplo, leche, yogur, porque sí hay constante, al abrir y cerrar el refrigerador, sí, pues se pierde la temperatura. Se pierde la temperatura, entonces sí, no sería como el lugar ideal para almacenar esos alimentos. Y las esponjas sí se deberían de cambiar constantemente, porque precisamente pues guardan microorganismos también. Sería no mantenerlas sumergidas en agua con jabón. Y del jabón en especial, por ejemplo, para lavar trastes, pues los que existen en el mercado son adecuados, y la recomendación sería no combinarlos ya con cloro o con vinagre, porque ahí sí pudieran ser tóxicos. O sea, tiene que ser puro el jabón, nada sí, más. Con agua. Correcto, sí, porque, bueno, yo sí hago mezcla de uno para los trastes con cloro, y bueno, yo digo, está súper bien protegida la familia, pero no sería lo ideal, ¿no? Simplemente es el que es para los trastes, ese. Sí, y de repente sí hacer preparaciones con cloro para sumergir por ejemplo, termos o sí algunos utensilios de la cocina para precisamente quitar bacterias. Si cortamos, por ejemplo, pollo o carne cruda, o sea, sí se prefiere que se haga que se sumerjan en una preparación con cloro. Correcto. ¿Y para los bebitos es necesario hervir o esterilizar? ¿Y también darles como agua especial? No, después de los 6 meses no es necesario como tener un esterilizador para los biberones. Solamente con el agua caliente para lavar los trastes, que sea lavarlos con agua caliente nada más. ¿Y el agua en específico no hay ningún conflicto? Porque
en el supermercado encontramos muchas marcas de agua especificadas nada más para usar con la fórmula o para quien introduzca, ya cuando los introduzcas en la alimentación complementaria consuman de esa agua. O sea, ¿tiene que ser necesariamente eso? No necesariamente de bebé, pero sí tiene que ser agua embotellada o sea, un agua que sea segura para el consumo. De preferencia agua embotellada. Pero también se menciona que puede ser agua hervida, o sea, pero sí es no necesita tener una etiqueta de bebé específicamente. Okay. Sí, porque ahora está muy de moda comprar agua para bebé, pero pues es básicamente lo mismo que si compras una botella para adulto, ¿no? Sí. Mientras sea agua bien purificada y de garrafón bien sellado, pues está correcto, ¿no? Sí, así es. Y doctora, algunas recomendaciones que nos puedas dar ahora que, bueno, en agosto van a empezar aquí en México de nuevo las clases para los pequeños, para los que van a empezar y los que ya están en la escuela, pero ¿qué podemos hacer como papás para protegerlos en cuanto a enfermedades de digestión y de problemas alimentarios en general? Yo les recomendaría que sí se les inculque mucho a los niños el lavado de manos, o sea, después de ir al baño, antes de comer, todo esto sí se debe de hacer mucho hincapié en el lavado de manos, en recortar también sus uñas, que no estén largas, porque al estar largas pues guardan ahí microorganismos, entonces siempre hay que mantener las uñas cortas. Y a la hora de la alimentación, si es que llevan una lonchera, ver qué tipo de alimentos estamos poniendo en ella, que no sean alimentos de días pasados, tal vez que ya si sacamos pues pudieran perder como la parte de los nutrientes y aparte de eso llevar algún tipo de contaminación en ellos y el lavado de los utensilios que utilizan. Y ya en sí en la escuela pues generalmente van a tener contacto con los demás niños, es algo un poco difícil de controlar, pero sí hacer hincapié tal vez en las escuelas de tener mayor control a la hora de recibir a los niños. Si vienen enfermos, pues regresarlos a casa para que no se contagien los demás, ¿no? Claro, sí. Pues muchísimas gracias, doctora, gracias por venir con nosotros, por nutrir esta plática. Le recordamos a toda la gente que nos puede seguir a través de los canales de video, que es YouTube y Spotify, y a través de la mayoría de las plataformas de audio. Y bueno, las plataformas que son de video, recuerden que pueden poner sus comentarios, le pueden dar me gusta, pueden compartir. Y la doctora Betsy también tiene sus redes, está compartiendo material muy nutritivo, muy de mucho apoyo para ustedes como papás. Entonces, doctora, si nos puedes compartir todas sus redes, te puedan seguir y también en dónde estás para que algún papá y los papás que requieran alguna consulta, pues también puedan acudir contigo, doctora. Sí, yo me encuentro en el Hospital Ángeles, estoy ahí en la Torre 2, piso 8, los consultorios pediátricos, los consultorios del 840, y en el Hospital MAC, en Torres Médicas Angelópolis, estoy en la Torre 1 del piso 11, en el 1108, y en las redes estoy como doctora Betsy Romero en Facebook, y gastropediatra en Instagram. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Otra vez, recuerden seguirnos. Si tienen algún comentario, si se quedaron con alguna duda, pues también escríbanos. Ahí tienen un espacio para que podamos compartir y nos compartan también su experiencia. Y recuerden acudir a un especialista, un gastroenterólogo pediátrico. Vayan con su especialista, vayan con la doctora Betsy y muchas gracias por acompañarnos. Estamos seguros de que esta información va a ser de mucha ayuda para ustedes y para sus hijos del futuro. Muchas gracias. Gracias.